Cordial saludo. Nuevamente, mi nombre es Tatiana Carolina Araujo Suárez y mi compañero Andrés Maduro García Rueda y yo conformamos el grupo 1 del módulo Sustainable Building Construction y estaremos abordando en este punto el resumen y aquellos puntos y ejes fundamentales que hemos considerado dentro del desarrollo del módulo. Iniciando un punto y un eje crucial para abordar y entender todos los conceptos desde la construcción sostenible, las tecnologías, los materiales, la importancia de esta normatividad, la importancia de conocer y abordar esta profunda situación de la sostenibilidad dentro del sector de la construcción es la parte y la fundamento de esos ejes que han desarrollado y han conllevado al concepto de sostenibilidad, a las ONG, a la ONU, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y son el crecimiento poblacional, la producción agrícola, la contaminación, los recursos naturales y la producción industrial. Teniendo en cuenta el sector en el que nos desenvolvemos, el sector de la construcción, como interventores, como supervisores y como futuros interventores y supervisores, como ingenieros, es un sector que enfoca y tiene un punto de esos puntos cruciales que han afectado y han generado esa necesidad de crear este concepto de sostenibilidad, de crear estas alternativas y estas necesidades sostenibles, y son la contaminación, los recursos naturales y el crecimiento poblacional. Porque aunque la producción industrial y la producción agrícola también son parte y eje dentro del sector de la construcción, podemos abordar y enfocar esta gran contaminación que ejercemos como sector, sobre todo en la parte de los recursos naturales y de la contaminación. ¿Por qué? Porque como sector tenemos un impacto tan negativo en el ambiente. Y es que somos el sector que emite el 38% de las emisiones de CO2 a nivel global. Un sector encaminado y enfocado en crear obras, estructuras para favorecer la calidad de vida de las personas, pero que a su vez estas obras, estas estructuras tienen procedimientos, materiales y procesos que contaminan el ambiente, que contaminan, que generan residuos, que generan desde la extracción de sus materias primas hasta el momento de la instalación y operatividad que nosotros como ingenieros le damos a estos materiales, a estas tecnologías, a estos procedimientos, un impacto. Este impacto lo podemos categorizar. Bueno, este impacto lo podemos categorizar desde el aspecto de las emisiones que tenemos como sector de CO2, pero estas emisiones ¿de qué provienen? De todo lo que abordamos como sector en las materias primas que usamos, las máquinas que usamos, los residuos que usamos, el consumo energético que tenemos, el consumo de recursos naturales que tenemos. Entonces, como sector, tenemos un impacto negativo profundo en el ambiente que debemos corregir y que debemos optimizar para trabajar a esos objetivos que mencionamos de la ONU, los objetivos de la construcción, de las construcciones, edificaciones y ciudades resilientes, el recurso el hídrico, que es fundamental entender que estamos también en un punto de quiebre con el recurso hídrico, de manejo del recurso hídrico, donde cada vez el cambio climático y el impacto que hemos tenido ha colaborado a atender fenómenos como el niño, como la niña, fenómenos como el que estamos viviendo en este momento, donde las precipitaciones, las estructuras climáticas son muchas veces inciertas. Entonces, dentro de los temas que abordamos y dentro de los puntos fundamentales está el eje para medir y para estipular lo que es esta contaminación o en su defecto estas construcciones, estos materiales y tecnologías factibles para mejorar el impacto ambiental, que son las emisiones de CO2, el consumo energético y el consumo de los recursos naturales, específicamente el recurso hídrico. Estas emisiones de CO2, como en las obras civiles y en las edificaciones, son altamente, en muchos grados, como elementos y estructuras constantes por el tipo de materiales. Uno de los materiales más contaminantes que abordamos durante el módulo y que es de manera sencilla el pan de cada día que tenemos como ingenieros, como supervisores, es el concreto. El concreto y sus materiales en esencia tienen un gran consumo de recursos, un gran consumo energético y grandes emisiones de CO2. Las alternativas que se están buscando, como las expuestas como el concreto, como el reciclaje y la reutilización del concreto, son alternativas que debemos abordar, que debemos concientizar para disminuir estas emisiones de CO2. Creo que el eje fundamental de este módulo es entender la importancia de estas tecnologías, de estos materiales, de estas alternativas, de estos mecanismos, de estas herramientas que pusimos para poder hacer construcciones sostenibles, no solo por las necesidades que existen ya en la parte ambiental, en las necesidades que existen ya a nivel global, sino también por todo el marco normativo en el que nos vamos a enfrentar, porque a pesar de que en Colombia es evidente con todo lo que abordamos que aún hay mucho camino por recorrer en el marco normativo, realmente todavía en Colombia, aún así hay un marco normativo en el que podemos abordarnos, en el que podemos estipularnos, pero que no muchas veces no se realiza de manera adecuada porque no tenemos esta cultura, esta concientización, esta educación ambiental, el cual también es fundamental para optimizar el consumo de estos recursos naturales, disminuir estas emisiones y disminuir los residuos sólidos. Bueno, otros ejes dentro de lo que abordamos en el curso, dentro del marco normativo y que son fundamentales y que muchas veces no se tienen en cuenta son estas autoridades y estos
estas autoridades y estos componentes y estructuras gubernamentales que nos ayudan y nos colaboran para estar dentro de la estipulación de los recursos hídricos, del manejo de estos recursos, de la sostenibilidad ambiental que tenemos. Un eje fundamental dentro de todo el marco normativo en Colombia es el SINA y estas corporaciones regionales, la gestión del riesgo, la gestión para el recurso hídrico, los COPNES, los sellos ambientales, las NTC, las resoluciones que abordan el manejo de los recursos del sólidos de construcción, el manejo de la calidad del aire y el manejo en general, por ejemplo, de energías alternativas. Los planes integrales de gestión del cambio climático son planes, como se mencionó, como los planes de ordenamiento territorial, que pueden y son un pie, una guía, un plan, una programación para gestionar de manera adecuada los recursos naturales, el consumo energético, las emisiones de CO2, el tipo de construcción que se va a abordar y todas estas estructuras fundamentales para disminuir, mitigar y adoptar medidas que reduzcan la vulnerabilidad que estamos teniendo en el ambiente. Estos planes de integrales de gestión están dentro de la ley 1931 del 2018 y además es una planeación fundamental que deberíamos cada vez volverla y visualizarla como algo natural, como parte esencial para poder desarrollar obras civiles, desarrollar componentes gubernamentales que sean eficientes para con el medio ambiente. Los tres ejes fundamentales dentro del marco normativo en Colombia para la construcción sostenible son la racionalización de los recursos naturales renovables, construcción con recursos y sistemas alternativos, que es lo que hemos abordado como materiales y tecnologías alternativas, sistemas alternativos, como lo que son paneles solares, cool roofs, asimismo el impacto en la administración del manejo ambiental. En este punto de la construcción de recursos y sistemas alternativos, que fue un eje que abordamos profundamente, como las tecnologías y los materiales, se debe hacer ejemplo también que en lo que abordamos, además de los tipos de materiales que abordamos, también el gobierno y las organizaciones gubernamentales se están enfocando en gestionar proyectos que se enfoquen en manejar tecnologías sostenibles, renovables, que colaboren, así subsanar una necesidad, pero que a su vez colaboren al medio ambiente. Un ejemplo claro es utilizar plantas de tratamiento de agua potable, plantas de tratamiento de aguas residuales que funcionen con paneles solares, que a su vez también podemos visualizar más adelante proyectos que trabajen con concreto, con construcciones de bambú, con corcho, con materiales sustentables y construcciones sustentables dentro del marco normativo. Pero todas estas este marco normativo en Colombia aún no es de obligatoriedad en cumplimiento para todos. Lo que sí es fundamental dentro del marco normativo en Colombia son los planes de manejo ambiental para las construcciones para mitigar el riesgo y adoptar medidas dentro de la contaminación puntual en la ejecución de estos recursos. Por otro lado, normas nacionales como la de la disposición de los recursos sólidos de demolición, que es la resolución 472 del 2017, la 549, que es la construcción sostenible, pero como se mencionó que solo aplica a viviendas BIS y BIP, pero que más adelante estaremos abordando y es muy seguro que vengan normativas en Colombia que nos obliguen a estipular este cumplimiento, porque es que Colombia se ha acogido a estos objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, donde necesitamos construcciones sostenibles para mejorar el manejo del recurso hídrico, para las construcciones resilientes, para la disposición adecuada de residuos, para una calidad de vida, para garantizar una sostenibilidad a futuro. Entonces, adoptar estas medidas no solamente va a ser necesario o una sugerencia, sino que va a ser una obligación. Por otro lado, el decreto 948 es sobre la calidad del aire. La ley 1715 del 2014, que como se mencionó, fue un pie, un arte y un parte fundamental para hablar de energías alternativas, lo cual es fundamental. Un ejemplo claro es el parque de paneles solares que se instaló hace poco en la Loma Cesar. Es una alternativa, pero que a su vez también abre campo a visualizar y entender más allá de este tipo de alternativas de energía con paneles, qué tan renovable o qué tan funcional será a futuro esos residuos. La durabilidad, el ciclo de vida, son componentes que analizamos durante el desarrollo del módulo que son fundamentales para entender que una tecnología y un material sostenible no solamente es en el momento, sino es a largo plazo, incluye la producción, procesamiento, incluye todas las etapas para llegar hasta el final del ciclo de la vida. Otro punto que también abordamos es el uso y la disposición de las tecnologías y los materiales como el bambú, el concreto, el concreto, y el corcho que abordamos nosotros como nuestra tecnología, pero uno que, aunque se abordó desde otra perspectiva, un ejemplo del uso de la madera dentro de los materiales sustentables es uno que se ha estado también haciendo en Chile, que es la madera contralaminada, el CLT. No se mencionó dentro del curso, pero sí se mencionó el material de la madera. Y el CLT es una tecnología que también está viniendo a revolucionar todo esto de
el, el manejo de los recursos, la disminución del consumo energético y la disminución de las emisiones de CO2. Creo que en general el objetivo del curso es crearnos esa conciencia como futuros interventores y supervisores de lo que es necesario que tengamos en cuenta dentro de estos proyectos, de lo que es necesario que el gobierno también vaya abordando, de que la construcción sostenible ya no es solo una, un querer, es una necesidad, porque estamos en una contaminación fundamental. Abordamos tantas normas, decretos, viendo todos estos sellos ambientales, todas estas certificaciones como la certificación EDGE, la LEED, todos estos puntos que son ya cada vez más necesarios. También hay tecnologías o estructuras que no abordamos, pero que también son parte de esta revolución sostenible, como el Lean Construction es una práctica, es una metodología que también se está abordando dentro de lo que es la sostenibilidad, dentro de lo que son construcciones sostenibles con disminución de residuos, porque tenemos además de utilizar materiales contaminantes, gastar recursos hídricos, emisiones de CO2, somos unos generadores de residuos enormes. Por lo que creo que el módulo, además de mostrarnos los materiales, abordar las leyes, los mecanismos, las herramientas, las cuales fueron fundamentales para concientizarnos y estructurar todos estos componentes, creo que finalmente es entender que así como hemos creado elementos y estructuras para nuestras necesidades en determinado momento, ahora nuestras necesidades están enfocadas en buscar una sostenibilidad futuro, en buscar un ambiente sano, porque este ambiente en el que nos encontramos con estas altas temperaturas, con estos cambios climáticos terribles, donde un ejemplo claro es cómo estos cambios climáticos tan abruptos han causado grandes casos de bronquitis, eh, los dengue, todas esas enfermedades, tanto de los síndromes de los edificios enfermos, que el mismo edificio nos está contaminando por los materiales, como asimismo todo este cambio climático. Ya es una necesidad para cuidarnos nosotros. Cuidar el ambiente es una necesidad para ser sostenibles a futuro, por lo que así como creamos estas tecnologías que utilizamos ahora que han impactado negativamente al ambiente, asimismo también debemos empezar a concientizarnos de usar y buscar tecnologías que colaboren y sean amigables con el ambiente, porque el futuro depende de ello. Entonces creo que la normativa es clara y poco a poco debemos ir adaptándonos y acomodándonos para mitigar esto que hemos realizado. Hola, mi nombre es Andrés García, compañero de la ingeniera Tatiana Araujo en el Grupo 1. Primero que todo, darles gracias al profesor Carlos Gamboa por todo su desempeño y por todo lo que nos ha enseñado. Bueno, como resumen muy general de todo lo que hemos aprendido, eh, la idea de nosotros como ingenieros, interventores y supervisores de obras civiles y de las construcciones civiles y arquitectónicas es buscar un equilibrio entre el medio ambiente y la parte de los materiales, construcción y procedimientos que se utilizan para la generación de estas obras, ¿no? O para la ejecución de estas obras. Entonces, ¿cuál es la idea principal, no? Reducir el consumo de recursos, reducir las emisiones de CO2 al ambiente, reducir la generación de residuos y de basuras durante la construcción y posterior a ella. ¿Ya? ¿Esto con qué fin? Con el fin de aumentar las condiciones, mejorar, perdón, la salud de las personas que trabajan durante la ejecución de las obras y posteriormente los que habitan en las mismas edificaciones. Aumentar el rendimiento y el desempeño de los trabajadores y de las personas dentro de las edificaciones. También se busca la disminución de los costos de operación a través de energías limpias y todo esto. Retorno de la inversión, cuando ya somos constructores e inversionistas, la idea es un retorno mejor o un buen retorno de la inversión, los precios de ventas asequibles y que sean unos precios competitivos, ¿no? El aumento de la demanda de este tipo de construcciones y también agradecerle al profesor el incentivo que ha tenido con nosotros para que nos vinculemos a este tipo de vigilancia y control de las construcciones utilizando materiales amables con el medio ambiente. Como experiencia, quiero compartir que acá en Valledupar nosotros tenemos un edificio que fue construido por la Corporación Autónoma Regional del Cesar, Corpo Cesar, que se llama el edificio bioclimático de Corpo Cesar. Es un edificio que fue construido en su momento, hace 5 años o 6 años, fue construido con elementos reciclables, con elementos amables con el medio ambiente y su arquitectura como tal permite gozar o permite aprovechar al máximo el sol, los vientos, el agua por su ubicación estratégica y por la forma como fue construido. Tiene paredes con aislantes térmicos naturales, por lo menos en los exteriores tiene unas plantas colgantes que disminuyen la temperatura de los muros cuando el inclemente sol de acá de la costa atlántica, específicamente de Valledupar, donde el sol es muy fuerte, en la costa caribe, el sol es muy fuerte, las lluvias son fuertes, no son frecuentes, pero
son temporadas que son bastante, arrecian demasiado las lluvias cuando se presenta el invierno. Los veranos son muy, pero muy fuertes también porque son temporadas muy secas y muy calurosas. Entonces, esta edificación busca se buscó con esta edificación promover como corporación y ellos como cabeza visible, como los que llevan la bandera en la protección del ambiente, buscaron la idea y de vender esta idea a toda la región como pioneros, ¿no? De construir un edificio bioclimático. Tienen su propio tratamiento de las aguas residuales y de las aguas, bueno, las aguas para el consumo no, porque vienen tratadas desde la planta de Valledupar, pero las aguas residuales las tratan antes de vertirlas al alcantarillado, a pesar de que existe un sistema de tratamiento posterior, pero ellos pues hacen su tratamiento ahí. Las aguas lluvias son aprovechadas para los baños, lavamanos y todo esto dentro de la corporación. Tienen un sistema de captación por canales y todo eso y de almacenamiento y con bombas alimentadas por energía solar a través de unos paneles solares que tienen en las cubiertas, donde además de eso, con esta energía alimentan todo el sistema de iluminación y de carga de equipos y todo esto. Eh, logran un equilibrio en cuanto al consumo energético y de las emisiones de CO2 como tal, ¿no? Ya que el uso de aires acondicionados se minimizó muchísimo. El tema de ventiladores también, porque son estructuras que son muy altas y tienen mucha ventilación. Acá, a pesar de que es un municipio con bastante sol, donde la radiación solar nos da fuertísimo, hay muchos vientos y esto pues son favorables para ese tipo de infraestructura, el cual fue ubicada estratégicamente para captar todos esos vientos y poder ventilar todas las áreas, así como las aguas lluvias. Es un edificio que está elevado sobre el nivel de la tierra y por debajo pasa un riachuelo, un pequeño canal, pues, de agua lluvia cuando llueve, hace que se sienta corriendo por debajo de la estructura un pequeño canalcito con el agua y eso es agradable a la vista, agradable a todo. Entonces, este edificio es un edificio que fue en su momento la bandera, el proyecto bandera de la corporación para mostrarlo a la costa caribe de que con elementos que son amables con el medio ambiente, con elementos reciclables, aprovechando las aguas lluvias, aprovechando la radiación solar que es bastante fuerte acá en Valledupar, es inclemente, el clima es muy fuerte. Entonces se construyó este edificio y que si lo analizamos desde el punto de vista sostenible, en su proceso constructivo, pues sí, lógicamente hubieron muchas emisiones de CO2 al ambiente por el tema de los transportes de los materiales, la construcción como tal, se utilizaron maquinaria para poderlo construir, porque es un edificio grande, no es una vivienda, es una edificación institucional, es un edificio institucional, pero que a largo plazo realmente sí reduce las emisiones de CO2 por el bajo consumo energético que hay en la institución. Entonces, pues quise compartir esa experiencia y que aplica a todo lo aprendido durante el curso, ¿no? Que fueron los pilares básicos que nos enseñó el profesor en cuanto a la reducción de las emisiones de CO2 y el mejoramiento en la salud, la calidad de vida, el desempeño de las personas, la disminución de los residuos como tal, el retorno de la inversión, disminución en el costo de operación. Este edificio, los costos de operación son muy básicos, ya que no tiene ascensores, una sola planta, energía solar todo el día. Entonces, pues es un buen ejemplo de lo que se puede hacer con una buena planificación y con elementos que sean amables con el medio ambiente. Entonces, muchísimas gracias, de verdad, muy agradecido, profesor, con usted por este aprendizaje que hemos aprovechado al máximo y que de verdad lo vamos a aplicar en nuestra carrera. Gracias y buen día.